En algunos de los escritos suyos que pude tener en mis manos, he descubierto muchas reflexiones filosóficas, muchas, metidas dentro de las novelas, metidas dentro de los cuentos, metidas dentro de la conferencia sobre el oficio de escritor. ¿Son adredes o simplemente le van saliendo en la vida de sus personajes? Porque hay muchas reflexiones que si las saca de contexto son pura filosofía. A ver, digamos que la filosofía es una forma de sabiduría, ¿no? Lo que un novelista tiene que tener el cuidado es a quién le atribuye ese grado de sabiduría que puede ser entendida como una sabiduría filosófica. Yo tengo personajes en mis cuentos y en mis novelas que reflexionan o que opinan sobre ciertas cosas y lo hacen de una manera sabia. A ver, lo escribo porque lo encuentro coherente con el personaje. Y en eso el escritor debe tener el tino suficiente de no atribuirle a un personaje pensamientos o formas de sabiduría que no corresponden a las características del personaje. Así que lo que tú llamas filosofía, y te agradezco que lo llames filosofía, también es una obsesión personal. Es decir, yo he sido desde muy joven, combiné las lecturas literarias con la lectura filosófica. Mi generación, por ejemplo, fue una generación que estuvo muy marcada por dos grandes escritores que al mismo tiempo eran dos grandes filósofos, Sartre y Albert Camus. Y al mismo tiempo que leíamos literatura de ficción, estábamos leyendo a los grandes filósofos de la época. Eso quiere decir que nuestra formación era una formación literaria, pero también una formación en el pensamiento. Y yo particularmente pues siempre he tenido una cierta atracción. Incluso, a ver, desde que me metí en el vicio del Twitter, por supuesto no llego a los extremos desmedidos de muchos tuiteros, ¿no? Pero, por ejemplo, yo he tomado el Twitter como una forma del aforismo. ¿El aforismo qué es? Es un pensamiento que se concentra en unas pocas palabras. Entonces he concebido el Twitter como la posibilidad de escribir aforismos y no de hacer trivialidades. Y he leído y me fascinan los grandes aforistas de la historia del pensamiento. Lichtenberg en el siglo XVIII, Kafka a fines del siglo XIX, principios del XX, Schopenhauer, Cioran, en fin, grandes filósofos que se expresaron a través de los aforismos. Pero volviendo a la pregunta tuya, yo diría que el escritor debe tener mucho cuidado con eso. Pero muchas veces las expresiones de sabiduría nacen de experiencias de vida y no del acto consciente de elaborar un pensamiento filosófico. Ni de querer introducirlo. A ver, yo tengo un personaje, por ejemplo, que es de una gran sabiduría. La abuela en un cuento que se llama La invitada del tiempo. Pero es mi abuela. Era mi abuela. Y es esa sabiduría popular que viene de la vida. Esa manera de concentrar en unas pocas palabras, de concentrar un pensamiento que se convierte prácticamente en la síntesis de ciertas experiencias de vida. Entonces, por ejemplo. Pero todo depende de la situación y depende de quien narre. En esos mismos cuentos, de Adiós Europa, Adiós, por ejemplo, hay cuentos en los cuales hay reflexiones literarias, pero es que el narrador soy yo. En Alguien llama a mi puerta, por ejemplo. En Alguien llama a mi puerta hay reflexiones sobre dos libros, sobre Sostiene Pereira, de la novela de Tabucchi, y ahora no recuerdo, sobre otro libro. Pero es el escritor, soy yo el que está hablando de una experiencia personal. Yo me puedo permitir la libertad de hacer reflexiones filosóficas, pero si yo no puedo poner a Keila, a una muchacha de 16 años, de un barrio popular, a hacer reflexiones filosóficas. Ella puede decir cosas de una gran sabiduría a partir de la racionalización de su propia experiencia. Yo creo que a nadie le está impedida la sabiduría. La sabiduría es una forma de condensar la vida a través de conceptos y a través de ideas. Esa es
es la sabiduría. Yo suelo decir una cosa, la sabiduría es lo que queda después de haber olvidado los libros que leímos. Además, te acoto otra cosa. Uno de los grandes logros de Oscar es la calidad como ensayista. Gracias, Pacho. Sí, de vez en cuando, bueno, he sido ensayista desde que empecé a escribir ficción, siempre simultáneamente escribí ensayos. Y desde hace muchos años hago esa forma de ensayo vulgar que es la opinión periodística. Me exige trabajar con unos ciertos principios, trabajar con unas ciertas ideas, digamos, no en una dimensión objetiva, sino en una dimensión ya más subjetiva. Y es la actividad que probablemente me gane más antipatía y más simpatías también. Es decir, porque cada columna periodística es una forma de reflexionar sobre diferentes asuntos de la vida, la historia, la literatura. Hoy, por ejemplo, hoy escribí en El Tiempo sobre la enfermedad de Gabriel García Márquez, la discusión que hay sobre si es demencia senil o no es demencia senil, una discusión intrascendente. Es un hombre que ha empezado a olvidar desde hace unos años y que poco a poco ha ido olvidando cada vez más. ¿Cómo se llama eso? Hay una clasificación genérica para eso, demencia senil. No se necesita un diagnóstico especial de un médico para saber que cuando uno sistemáticamente tiene más de 37 grados, tiene fiebre. Y cuando los síntomas recurrentes al cabo de los años conducen a concluir que se trata de una demencia senil. Entonces, la columna de opinión también se me convierte en eso, una forma de ensayo mucho más polémico, por supuesto. Se escriben columnas de opinión para agradar, pero para disgustar también a mucha gente. Es decir, es la opinión personal que yo tengo de ciertas cosas que no necesariamente es la opinión personal que tienen otros sobre la misma cosa. Y eso hace parte periodísticamente del debate democrático, de la libertad de prensa. A veces lo hacemos con un mayor apasionamiento, pero es una forma legítima de la transmisión de pensamiento. ¿Sí? Específicamente en Fugas, encontré que en varias partes el escritor se refiere directamente al lector. Cuando empiezas, no deseo poner en orden el mundo, solo aspiro al orden de mi memoria, y empiezas toda una introducción, y luego ya empieza el texto. Me echaron del colegio, dije a mi madre. Mi pregunta específica es: ¿por qué esa intención de dirigirte al lector directamente dentro del texto, cuando la obra podía empezar, me echaron del colegio, dije a mi madre? La introducción que pones ahí, o luego más adelante, en la página 52, por ejemplo, empieza un párrafo donde dice: el lector sabrá perdonar esta larga digresión introducida en mi relato. ¿Qué buscabas con dirigirte expresamente al lector? Seducirlo. Darle a entender que existe. ¿Cómo seduce uno a alguien? Con una extrema cortesía, diciéndole: mire, yo lo tengo en cuenta usted. Nadie seduce por agresión. Uno seduce por simpatía. Dicen que uno de los mejores instrumentos de seducción, tanto del hombre como de la mujer, es darle a entender al otro que es importante en su vida. Entonces, en ese sentido, es un recurso para invitar al lector a que entre al libro. Mire, usted existe, lo estoy llamando, lo estoy convocando. Yo sé que usted existe, pero es que, mire, lo estoy llamando. ¿Lo utilizas en este o en varios? Que yo recuerde en este particularmente, porque esta es una novela que parte del modelo hispánico de la picaresca. Es una novela picaresca. De alguna manera yo escribí esta novela pensando en todo momento en el buscón Don Pablo de Quevedo, en todo momento. Entonces, un muchacho colombiano que no se vara con nada, un pelado de una ciudad, de barrio pobre, que de pronto es lanzado a la vida con todos los recursos de la imaginación, haciéndole trampa al que se le atraviese, mejor dicho, no varándose en ninguna circunstancia. Hombre, por supuesto, es un muchacho que al cabo de cierto tiempo acumula una forma de sabiduría extraordinaria. Y es un pícaro que no tiene ningún tipo de prejuicio moral
en sus picardías, por supuesto, no mata a nadie. La novela es suficientemente atrayente. Ahora, acuérdate de una cosa, él escribe esto muchos años después de haber vivido esta experiencia, y yo coqueteé también con la picaresca española. En el Buscón de Quevedo, el Buscón Don Pablos llega a Sevilla para hacer las Américas, y ahí termina la novela. Llega a Sevilla huyendo de todas las picardías que cometió, huyendo de todas las picardías, y en Sevilla va a coger un barco que lo va a traer a las Indias. Ahí termina la novela de Quevedo. Yo mi novela invertí el itinerario, puse a Fabricio L., que no tiene nombre porque es un hijo de puta, él lo hace, que no tiene nombre, lo pongo al final, después de muchas estafas, cogiendo un barco para irse a hacer las Españas. Invertir el itinerario. Y no han sido pocos los latinoamericanos que se han ido a devolver la jugada histórica, a hacer las Españas. Así como los españoles hicieron las Américas. Entonces yo dije, voy a construir una novela picaresca, poniendo a un colombiano que se va a hacer las Españas. Va huyendo porque no tiene nada más que hacer. Después de robarle el collar a la novia, el collar de perlas, después de haber sido león, porque se vuelve león, mata con estricnina al león viejo de un circo, y con la piel del león se la pone, porque el circo necesita un león. Él precipita la muerte del león para convertirse en león, para salir del problemita que tiene de subsistencia. Y de alguna manera yo quise construir una metáfora divertida sobre la condición del colombiano. Por supuesto, no sobre la condición del paisa, la condición del colombiano. La del país sería peor. Y ese personaje yo me divertí mucho haciendo. Yo tenía un vecino que era un gran historiador de la literatura, Claudio Guillén, hijo, comparativista, hijo del poeta Jorge Guillén, y lo tenía de vecino en la parte. Entonces todos los días llegaba y me pedía que le diera las páginas que había escrito. Y las leía en voz alta. Y él incluso me daba algunos consejos. Como él era un gran historiador de la literatura española, me dijo, ajústala más a lo que son las leyes, lo que distingue a la novela picaresca. Esta es la biografía de un embustero. La picaresca se define así, es la biografía de un embustero. Ese personaje tiene que ser más embustero todavía. Entonces leíamos en voz alta. Es una novela que casi que la escribí en grupo, en colectivo, porque tenía un lector de cada capítulo. Toda la novela, gradualmente, todos los días, contaba con un lector. Por eso se la dedico a él.